Ministerios Buscando de Dios presenta al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios. Muy buenos días, queridos hermanos. Vamos a compartir la palabra y yo quiero hablar un poquito sobre lo que es el sacrificio de Jesucristo. Creo que vale la pena que en estos días nosotros meditemos sobre lo que significa la redención en Cristo Jesús. Y quiera Dios que todos pongamos atención y que nuestra juventud esté pendiente de esto, especialmente porque muchos de nosotros a veces no valoramos lo que es el sacrificio de Jesucristo. Especialmente yo quiero advertirte, jovencito, señorita, tú que naciste en hogar cristiano, tienes mucho esa tendencia, porque nacimos en hogar cristiano, nacimos evangélicos, vamos a usar este término, y a veces pasamos la vida evangélicos y muchas veces no nos hemos confrontado con el Señor Jesucristo y no vemos necesidad de confrontarnos con Jesús, porque desde chiquitos nos enseñaron que aprendiéramos unos versículos y nos enseñaron que teníamos que ir a pura fuerza a la iglesia y cantar y escuchar la palabra. Si la alabanza era aburrida, si el mensaje era aburrido, eso no importa, yo estoy obligado a ir porque mis papás me obligan. Pues gracias a Dios por esas bendiciones, ¿verdad? Pero eso te ha dado una rutina. Y la rutina es un problema, porque entonces nunca reconoces una necesidad de confrontarte con Jesucristo. Eres evangélico y te puedes morir evangélico, y siendo evangélico te puedes ir al infierno. Tienes que confrontarte con Jesucristo, reconocer que tú eres pecador y entregarle tu vida al Señor para que Él con su sangre limpie tus pecados. Estoy hablando de lo que le llamamos los términos evangelísticos, pero es que el problema es que muchos de nuestros jóvenes van creciendo sin conocer a Jesucristo porque son evangélicos simplemente. De ahí es que muchos jóvenes reniegan muchas veces del evangelio. Yo trato mucho con jóvenes. Vos sos evangélico, le dicen los amigos. Así dicen, esa es su respuesta. ¿Cómo así dicen? Vos vas a la iglesia, mis papás me llevan, es tu respuesta. ¿Por qué así dicen? ¿Por qué mis papás me llevan? Porque no tienes un compromiso, porque simplemente estás diciendo que cumples con algo que te están presionando a hacerlo, pero que tú no tienes convicción. Y hablemos entonces sobre esa convicción que debemos tener todos a través de conocer a Jesucristo, porque cuando Jesucristo ya es mi Salvador y cuando yo ya tengo un compromiso con Jesucristo, entendiendo lo que hizo por mí, entonces ya no voy a decir, así dicen, claro que sí. Vos vas a la iglesia, claro que voy a la iglesia, voy a alabar a mi Dios. Entonces ya es diferente una convicción a simplemente una respuesta de compromiso. Y yo quiero que leamos en nuestras Biblias, en Génesis 3, versículo 15. Yo encuentro aquí, y según muchos teólogos, la primera profecía que se relaciona directamente con nuestro Señor Jesucristo. Y dice Génesis 3:15: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón o en el calcañar, como dice otra versión. Primero hay que entender el versículo, ¿verdad? Pero antes de entender el versículo, yo quiero dar un contexto. El hombre, y cuando hablamos de el hombre en los términos de la Biblia, por favor, quiero que captemos que el hombre es varón y hembra. Y aquí va un concepto bien elevado de parte de Dios, especialmente para los varones, los que somos machistas, los que nos creemos superiores a la mujer, los que creemos que podemos dar de gritos y ofender y lastimar a la mujer porque somos mejores o superiores a ella. Cuando la Biblia dice, creó Dios al hombre y que lo creó a su imagen y todo lo que usted sabe que dice la palabra, es decir, que nos parecemos a Dios porque tenemos rasgos de Dios. Cuando Dios hizo al hombre, dice Génesis 1:27, que lo hizo varón y hembra. Así es que varón y hembra somos el hombre. Así es que aquí están tirados todos los elementos que usted tuviera a su favor para despreciar a la mujer o para verla como objeto de segunda clase, porque cuando Dios hizo al hombre, lo hizo varón y hembra. Ahora, al varón y hembra Dios lo hizo de una manera diferente.
El apóstol Pedro dice que tratemos a la mujer como a vaso más frágil. Son frágiles, y gracias a Dios que así las hizo Dios, mucho más sensibles. Y a nosotros nos hizo más fuertes, más toscos. Pero ese es el complemento que debe tener el varón y la hembra. Pero eso no quiere decir que porque somos diferentes, que por esa razón el hombre es superior a la mujer. Eso es absurdo, pero se maneja mucho en nuestra cultura y en nuestro contexto, y de ahí que muchos hombres en una forma pecaminosa están con los derechos de tener varias mujeres, de tener aventuras. Y que si los hombres pueden ser libres, pero si la mujer le hace algo, si su esposa le falla, entonces no se lo perdona, está dispuesto a hacer cosas extremadas. ¿Por qué razón? Porque él cree que tiene todos los derechos y que la mujer no tiene ningún derecho. Partiendo de eso, fíjese que estoy solamente dando el elemento principal de contexto que nos está diciendo que usted, varón y hembra, esposo y esposa que me están escuchando, y ojalá que todos los patojos aprendan esto con tiempo, y que muchos de ustedes no miren el ejemplo de su papá, que es el que grita, que es el que lastima, que es el que ofende en la casa a su mamá, porque ustedes van tomando esa idea, van tomando ese concepto, y cuando ustedes sean grandes van a parecerse a su papá, y entonces no es posible. Ahora, si tienes un papá que ama a la esposa, que la valora, que le da su lugar, ojalá que ese ejemplo puedas imitarlo, porque ese es el ejemplo de la Biblia. Bueno, Dios hizo al hombre, varón y hembra, y lamentablemente la primera pareja humana pecó contra Dios, eso lo sabemos, ¿verdad? Y desde que la primera pareja humana pecó contra Dios, entró el pecado en el hombre. Y ahora alguien puede preguntar, porque siempre es la pregunta que hace muchos jóvenes, mire, ¿y qué culpa tengo yo si pecó Adán? ¿Por qué a mí me van a echar la culpa del pecado de Adán? Bueno, primero yo te lo voy a explicar, y creo que ahora es re fácil que lo podamos entender nosotros. Cuando hablamos del SIDA, por ejemplo, que es una de las maldiciones que han venido a nuestros últimos 2 siglos, esa enfermedad terrible por el pecado sexual. Cuando una persona tiene SIDA y embaraza a su pareja, o cuando la pareja tiene SIDA, normalmente el hijo va a nacer con SIDA. Y todos podemos decir, ese niño, ¿qué culpa tiene? Es un niño inocente, no tiene por qué venir con SIDA al mundo. Sí, pero los papás le transmitieron la enfermedad que ellos tenían. De la misma manera, desde Adán, en forma espiritual, no física, desde Adán, oiga usted, y Eva, ellos, nuestros primeros padres, han estado transmitiendo pecado a sus nuevas generaciones, y de ahí que tu padre y tu madre son pecadores en el sentido de recibir la herencia de pecado, y ellos cuando te hicieron a ti, también te hicieron en pecado. Quiere decir que tú, un niño tan especial, tan inteligente, tan robusto, todo lo que tú haces, pero qué lindo. Y cuando tu madre dice, ay, mi nena tan bonita que es, pues todo y lo bonita que seas, señorita, eres pecadora, no se te olvide. Porque a veces se nos olvida eso, y por eso nos rebelamos contra Dios. Yo soy pecador, y porque soy pecador, entonces tengo necesidad de Dios. Ahora, si tú no eres pecador, primero estás equivocado. Pero si tú no fueras pecador, tú no necesitarías de Dios, aparentemente. Porque cuando Adán y Eva estaban sin pecado, Dios estaba con ellos para tener comunión. Porque la Biblia dice que todo fue creado por Dios y para Dios. Todo fue creado por Dios el Hijo, y el propósito es que vivamos para el Hijo. Y ahora el hombre pecó. Regresemos a Adán y Eva. Y cuando el hombre pecó, Dios tenía 2 opciones. La primera, que era la más fácil, sacar un dedo gigante y aplastar a Adán y Eva y matarlos y decir, bueno, ustedes pecaron, el alma que peque, que se muera, y los destruye, y ahí se hubiera arreglado la situación. Ahora ustedes me podrán decir, es que Dios hubiera puesto a una pareja adecuada. Hombre, si te hubiera puesto a ti, tú también hubieras pecado, porque el hombre es carne, dice Génesis 6, somos corrupción, estamos expuestos y estamos dispuestos muchas veces a caer en el pecado. Así es que cualquier pareja que Dios hubiera puesto, de todos modos hubiera pecado. Pero aquí están las 2 opciones que les digo. La primera opción, Dios está luchando por ver qué hace.
Uno, su justicia. La justicia de Dios le dice, matémoslos, porque el que peque, que se muera. Y debería haber salido el dedo de Dios para matar a Adán y Eva. Pero por el otro lado, internamente, imagínese usted a Dios. Por el otro lado está el amor de Dios. Y el amor de Dios estaba discutiendo o buscando una solución con la justicia de Dios. Y el amor de Dios decía, salvémoslos, no, que no se mueran. Son pecadores, desobedecieron, pero yo les amo profundamente. Y ahí estaba esa lucha, porque la justicia de Dios no puede disculpar. La justicia de Dios dice, si tú pecas, tú te mueres, punto. Y el amor de Dios dice, salvémosle, ¿qué hacer? Y ahora la única solución fue que Dios mismo pensara y dijera, bueno, pongamos un sustituto. Pongamos a alguien que pague el precio del pecado de Adán y Eva. Y cuando Adán y Eva pecan, ellos tienen que pagar su pecado. Pero como el amor de Dios quiere salvarlos, entonces pongamos a alguien que supla, a alguien que muera en lugar de ellos. Y entonces ahí encontramos la promesa de Dios. Porque Dios el Hijo levanta la mano en esa sesión de la Trinidad. Imagínensela así como humano. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo hablando, ¿qué solución le daban? Porque la justicia estaba exigiendo matar al que peque. Ezequiel 18:4 lo dice, el alma que pecare, esa morirá. Y ahora el amor de Dios dice, salvémoslos. Y no se había escrito Juan 3:16, pero ya era una realidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a Adán y Eva y a todos los descendientes, que en lugar de matarlos, envió a su Hijo para que ocupara nuestro lugar, para que muriera por nosotros, para que todo aquel que en Él cree, acepte ese sacrificio, entonces ya no se muere, sino que tiene vida eterna. Miren qué fascinante pensar cómo Dios actuó de esta manera. Y ahora Dios en Génesis 3:15, que es el verso que estoy utilizando, le dice, voy a hablar con ustedes. Primero, si ustedes se recuerdan, habló con la mujer, habló con el hombre, ¿qué pasó? Y le está diciendo al hombre, bueno, porque obedeciste a tu mujer, ahora vas a tener problemas con la siembra, ahora la tierra te va a dar espinas y cardos y vas a tener que limpiar y vas a sudar ahora para sacar el provecho de la tierra. A la mujer le dijo, vas a tener con dolor tus hijos. Yo no sé de qué manera tenía Dios planificado que las mujeres tuvieran sus bebés de modo que no les doliera. Y también habla de que la mujer iba a ser dependiente del esposo, especialmente en el área íntima. Pero después ahora habla con la serpiente, fíjese. Y cuando habla con la serpiente la maldice, pero en esa maldición que le da a la serpiente y al animalito lo pone a arrastrarse, y a la serpiente antigua que es Satanás le hace esta promesa y le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. Cuando está hablando Dios y cuando le dice entre ti, está diciéndole a la mujer. Voy a poner enemistad entre ti, serpiente y la mujer, serpiente y la mujer, porque está hablando con Satanás. Y pondré enemistad, dice, entre tu simiente y la simiente suya. Y cuando hablamos de simiente, fíjese usted, muchos están pensando descendientes, pero cuando aquí la Biblia dice simiente, y usted lo puede comprobar por favor en Gálatas, se lo dejo, Gálatas 3:16, tal vez se lo voy a leer mejor, voy a buscar aquí, dice la palabra, ahora bien, fíjese lo que Pablo está hablando de Abraham. A Abraham fueron hechas las promesas, acuérdense del pacto de Abraham, y a su descendencia, y fíjese lo que dice, no dice y a los descendientes, como si hablara de muchos, sino como de uno, y a tu descendencia, es decir, a tu simiente, la cual es Cristo. Quiere decir que cuando la Biblia habla en Génesis 3:15 y habla de tu simiente o tu descendiente, no está hablando en plural, a tus descendientes, a todos los miles y millones de personas que van a venir. No, está hablando de tu simiente, singular. Mire cómo la Biblia defiende una sola letra. El apóstol Pablo defiende una letra, no dice simientes, sino que dice simiente, singular, una. Y ese es uno de los nombres de Dios el Hijo, hermanos, encarnado. La simiente de la mujer es Jesucristo. ¿Y qué es lo que va a hacer Jesucristo? La simiente de la mujer que es Jesucristo, te herirá en la cabeza, te va a dar un golpe en la cabeza, aunque tu serpiente le herirás en el talón o en el calcañar. Y usted sabe que esta profecía se cumplió, hermano. Esta profecía se cumplió
en la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. La serpiente, Satanás, levantó a un montón de gente en contra de Jesús. Desde el principio, si usted lee la historia, léalo detenidamente, Herodes quiso matar al niño. Había que evitar que el Señor viniera y muriera por nosotros. Después le pone a las tentaciones con el mismo diablo, a ver si caía Jesús para que le obstaculizara. Más adelante el apóstol Pedro, cuando le dijo voy a ir y voy a sufrir en Jerusalén, el apóstol Pedro le dice, ten misericordia de ti, hombre, no vayamos allá, hombre. Y Jesús le dice, Satanás, apártate. Y yo me hubiera ofendido si a mí Jesús me dice Satanás, pero es que era Satanás el que en una forma muy especial, muy disimulada, estaba usando a Pedro para que Jesús no fuera a Jerusalén donde lo tenían que matar. Pero rechazando todo eso, cuando ya el diablo vio que no podía, entonces levantó a la turba para que somataran, para que golpearan, para que desfiguraran a mi Señor Jesús. Y aquella primera Semana Santa, como nosotros le llamamos a esta Semana Mayor, esa primera Semana Santa colgaron a mi Señor Jesús en una cruz. ¿Qué fue lo que pasó? Pues Satanás le dio un golpe en el tobillo a Jesús. Un golpe, una mordida en el tobillo. Pues todavía le pueden a uno sanar. Le abren la herida, le sacan el veneno, le ponen un torniquete y después lo van curando a uno y no se muere uno. Pero aunque pasa por situaciones difíciles. La serpiente antigua mordió a Jesús, lo colgó en una cruz y Jesús entregó el Espíritu. Pero oiga, Jesús resucitó. Y cuando Jesús resucitó, le dio un golpe mortal a Satanás. Y eso es fascinante. Esta profecía de Génesis 3:15, oiga, en el tercer capítulo de la Biblia, Génesis capítulo 3, ya Dios, el Dios maravilloso que nos ama, ya está prometiendo una solución al pecado del ser humano. Bendito sea mi Dios. Ojalá que usted en esta mañana esté dándole la gloria al Señor. Y pasaron miles de años, pasaron cientos de años. Y los hombres presentaban ofrendas de sacrificio de animalitos a Dios, porque los animalitos cubrían el pecado, mientras venía el Cordero perfecto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y se acuerda de Juan el Bautista, cuando vio venir a Jesús, que dijo, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque Jesús ya vino a quitar los sacrificios de ovejitas. Ya no hay que sacrificar ovejitas, que era temporal. Cada año, el día de expiación, los judíos tenían que matar una ovejita para cubrir sus pecados. Pero hoy el Cordero de Dios, Cristo Jesús, no cubre pecados. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Gloria al Señor. Así es que aquí está la primera profecía. Yo quiero pedirle, alabe al Señor, por favor. Dele la honra y la gloria al Señor. Porque, hermano, sin merecerlo, cuando la justicia de Dios tenía que aplicarse y destruir, y a usted y a mí también debería destruirnos la justicia de Dios, el amor de Dios es tan maravilloso que suple nuestro castigo, aplicándole el castigo a Jesucristo. Por eso es que es inadmisible y al final de los tiempos es imperdonable que la gente rechace a Jesucristo. Los que rechazan a Cristo se van a ir al infierno, porque fue un sacrificio increíble, morir por nosotros, quitarnos el pecado, Él pagar por nosotros, y desecharlo es el pecado más grande. Yo quiero invitarles a que alabemos al Señor, y que en estos días de recordación, cuando el mundo hace un montón de cosas malas, cuando el mundo cae en idolatría tremenda, nosotros estemos pensando en darle la gloria a Jesucristo, el que murió por nosotros. ¿Está de acuerdo, hermano? ¿Estás de acuerdo, jovencito y señorita? Si tú reconoces a ese Jesús y te das cuenta que tú tienes el SIDA del pecado y que no hay otra solución porque te vas a morir y te vas a ir eternamente al infierno, entonces te das cuenta cuánto vale Jesucristo, el que le dio el mazazo en la cabeza a Satanás. Satanás está derrotado, hermanos. Ay, ¿por qué nos está haciendo daño? Está dando, como dicen, patadas de ahogado. Ya sabe que le queda poco tiempo. Pero nosotros en Cristo, Romanos capítulo 8, en Cristo somos más que vencedores. Vivamos como vencedores, por favor. Que Dios nos bendiga. Ministerio Buscando de Dios presentó la palabra de Dios en labios del pastor Jorge Hernández Toca.